Qué gusto que te des la oportunidad de recibir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 454, en donde el Espíritu Santo nos invita a la vivencia de ceñir nuestro entendimiento para vivir santidad. Como pienso, así soy. Debido a esta realidad, una vez que he aceptado recibir a Jesús en mi corazón, Dios se ocupa en la renovación de mi entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. En este ágape, el Espíritu Santo nos trae a la verdad de la provisión absoluta para que cada hijo sea como lo es su Padre, santo. El enfoque del trabajo divino en cada hijo es darle entendimiento, acceso a toda la sabiduría de Dios. Es preciso que seamos traídos a la decisión de aceptarnos provistos de entendimiento divino y sepamos accesarlo. Empecemos con el asunto de aceptar lo que Dios nos llama a vivir. Y quiero para eso invitarte a que en la Escritura tú vayas a Primera de Pedro capítulo 1 y empezamos leyendo el verso 13. Y lo leo de esta manera, el Espíritu Santo hablándonos a todos y diciendo, por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento y sé sobrio, y espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, tú también sé santo en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, y no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que tu fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado tu alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando dijimos en el ágape anterior que mientras estemos en la tierra, la santificación es algo que no podemos darnos el lujo de detener, de ninguna manera estamos diciendo que aceptamos vivir defectuosos. Esto es completamente opuesto. Y se nos está diciendo aquí, empecemos entendiendo lo que se nos dice. El Espíritu Santo nos dice, ciñe los lomos de tu entendimiento. Esta frase, ceñir los lomos, es
equivalente a lo que hoy hablamos de fajarnos, ¿no? Cíñete. Pero ahora entiende dónde está diciendo que lo efectúes. Tu entendimiento. Entonces, amada familia, miren, en la naturaleza humana, todo ser humano acepta que es normal vivir en ignorancia de cosas. Y entonces nos aceptamos en una condición rodeada de lo que no sabemos, de lo que ignoramos. Pero al ser regenerados, al ser redimidos de ese estado de existencia en ignorancia y ser traídos de las tinieblas a la luz admirable que Jesús es, ahora somos traídos a participar en la sabiduría de Dios, a entender las cosas, a recibir entendimiento, a recibir sabiduría. Efesios capítulo 1 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él. Entonces tú y yo, cada uno somos traídos a vernos provistos y por lo tanto a ya no aceptarnos como seres sujetos a confusión y a ignorancia, sino como seres provistos de sabiduría divina. Jesús nos da la instrucción perfecta para vivir provistos 24/7. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Si yo no aprendo a permanecer en lo que se me ha entregado, en lo que se me ha prometido, en escuchar la voz de Dios antes de dar pasos en mi corazón, entonces la provisión yo me la niego. ¿Sí? Y yo puedo estar pidiendo paz y orando por paz, necesito paz, ando atribulado, estoy así, estoy afligido, estoy mortificado, pero todo eso son dichos sin entendimiento de la realidad divina. Y son oraciones de incredulidad, no de fe. Entonces, si yo no voy a aprender a ceñir los lomos de mi entendimiento, pues puedo anticipar que mi caminar diario va a ser tortuoso, porque me estoy negando la provisión comprometida que está ya en mí, pero no puede fluir, porque yo, a la hora de las decisiones, cuando elijo para dónde voy a darle, en lugar de irme a la provisión dada, me voy a la esclavitud de la cual he sido redimido, lo cual está también expresado en este paquete de la escritura que hemos leído hoy. Vamos a seguir escuchando con los lomos del entendimiento ceñidos, en alerta a las decisiones que voy a tomar. ¿Voy a escuchar a Dios o voy a escuchar mi entendimiento no renovado? ¿O voy a buscar externamente la opinión, el consejo de otros? Sí, entonces, ¿qué hago? Si yo me voy por ese lado, pues he negado la provisión. Jesús habló de eso en Mateo capítulo 6. Él dijo, mira, tú ya no tienes por qué vivir buscando cómo proveerte comida, vestido y techo. Tu padre se ha hecho responsable y él tiene una capacidad enorme. Vela en cómo él cumple su compromiso con las aves de los cielos, con las flores del campo. Y mira la calidad de su provisión, que ningún ser humano la puede igualar. Y luego él da la instrucción de cómo vivir eso. Si quieres esta provisión, aquí está el cómo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas te serán añadidas. Cuando no recibimos entendimiento, porque tú puedes decir, pues sí, yo me sé el texto de la Biblia, lo repito, lo rezo, lo he predicado, pero no entiendo cómo vivirlo. ¿Quién te va a dar entendimiento? Ya trabajaste con el Espíritu Santo para que alumbre los ojos de tu entendimiento en esta vivencia. Cuando tú no estás en eso, pues sí, la revelación se te dio, pero como no te ocupas de ceñir los lomos de tu entendimiento, te quedas sin entendimiento y por lo tanto sin saber cómo vivir esa provisión. El compromiso está dado, pero ahora viene la ejecución y para que se ejecute la provisión prometida hay un camino, ¿sí? Un camino del corazón que Jesús detalla. Busca primeramente el reino de Dios en ti y su justicia en ti, y eso hace que fluya la provisión. La vivencia de santificación ocurre en recibir provisión, al rehusarme a obedecer el impulso de pecado y presentarme a Dios para ser limpiado. No obedezcas al pecado en su deseo. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos ahora a la práctica del arrepentimiento. Con los lomos del entendimiento ceñidos, con sobriedad de espíritu y en obediencia a la verdad. Es muy importante entender que cuando tú estás frente a situaciones y en tu espíritu se prende una reacción no divina, el hecho de que se haga presente esa reacción no divina hace evidente que esto necesita ser santificado, porque quiere arrancar innatamente, autónomamente, y no respeta a Dios en ti. Y el hecho de que eso se manifieste no es pecado si tú obedeces a la verdad, ¿sí? Pero sí es pecado cuando obedeces esa reacción que ocurre en tu espíritu. Tú estás en fe, consciente, tu entendimiento ceñido de que estás provisto, le has creído a Dios, has recibido su paternidad en ti, por lo tanto, su responsabilidad de ser tu proveedor. Has recibido a Jesús en todas sus funciones en ti, hasta donde te ha sido mostrado. Él es quien va hablando, Él es el verbo que va hablando en ti, la verdad que tú caminas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. El Espíritu Santo en ti está guiándote a esa verdad que Jesús es. Entonces estás provisto para dar pasos, ya no los das a ciegas, es en provisión. Pero ante una situación, algo en ti reacciona que no es divino y que quiere arrancarse. Una reacción al miedo, por ejemplo, porque cada vez que viviste estos eventos, los has vivido en miedo. Y ahora es como automático, nada más huele a esto y ya estás en miedo. Aquí está la Y, adentro de ti. ¿Vas a obedecer al miedo porque quiso surgir en ti? ¿O vas a negarte a obedecer al miedo y presentarte a Dios para que Él santifique eso en ti? Eso está en tu dominio y totalmente en tu capacidad. Si tú quieres manejar el miedo, te estás negando la provisión de paz. Te estás voluntariamente sometiendo a estar peleando con el miedo, porque te dio. No, espérate.
Cuando eras esclavo y te daba, no tenías para dónde hacerte. Pero ahora que eres hijo, eres libre y tienes que aprender a hacerlo, a vivir esa libertad, negándote a obedecer, porque para eso hay provisión. Ya lo hemos mencionado, Romanos capítulo 6, versos 11 al 14, donde el Espíritu Santo claramente instruye: cuando el pecado venga a querer adueñarse de ti, dominarte, no lo obedezcas en sus deseos. En lugar de obedecerlo, en ese momento en que está ocurriendo eso en ti, esa demanda de obediencia del pecado, que no está santificada, por eso todavía quiere funcionar, preséntate tú mismo a Dios. Tú mismo a Dios. Es como ciñe los lomos de tu entendimiento. Es lo que tú tienes que hacer. Lo mismo aquí. Preséntate en esa condición, en ese instante, tú mismo a Dios en la verdad de quién eres ahora. Vivo de entre los muertos. Y tus miembros a Dios, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a Dios, como instrumentos de justicia. Y si haces eso, vives santificación. Entonces, si caminas allí, no necesitas arrepentimiento porque no obedeciste al pecado en sus deseos. ¿Sí? Y por favor entienden, no nada más habla aquí de deseos corruptos sexuales, el deseo de satisfacer orgullo, el deseo de lo que sea, lo que no es divino. Pero ¿qué pasa si sí lo obedeces? Pues para ti no hay condenación, pero sí hay arrepentimiento. Cuando obedezco al pecado, vivo arrepentimiento de inmediato, para ser perdonado y limpiado de toda maldad. Si le confieso a Abba mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te surgió el temor, obedeciste al temor, viviste temor, y una vez que estás en temor, piensas en temor, hablas en temor, actúas en temor, todo es en obediencia al temor. Oras en temor, ¿sí? Dios mío, ayúdame, me estoy muriendo de miedo, quítame el miedo, etc. Pero ya estás ahí, ya te enganchaste, ya lo obedeciste. Entonces, ¿cómo sales de allí? El camino provisto es arrepentimiento, ¿sí? Es arrepentimiento, es Padre, y el Espíritu Santo te va a recordar, Él es el responsable de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él te guía al Padre, que es el que es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad cuando tú se los confiesas. Entonces, cuando has obedecido a la naturaleza humana, a los impulsos, a las reacciones que no están limpiadas en ti todavía, eso es pecado. Es una práctica de pecado. El pecado vino a querer dominarte y tú te sometiste y caminaste por ahí. El Espíritu Santo va a venir a redarguirte de pecado. Esto está mal, esto no es fe, esto no es divino. Y no te viene condenando y aplastando con un mazo, te viene invitando a amor. Hey, ¿qué haces allí? Tú eres hijo, ven. El Padre está esperando que tú vengas a recibir perdón y limpieza. Y por eso el arrepentimiento correcto es: Padre, gracias por mostrarme este pecado en mí. Confiesa el pecado. Me sometí al temor, me sometí al orgullo, me sometí a la lujuria, me sometí a lo que sea que Él te convenza. Confiésalo. Gracias. Ahora confiesa la justicia.
¿sí? Gracias porque en Jesús me hiciste justicia. Él pagó el precio de este pecado. Y ahora confiesa el juicio. Gracias por el perdón que tú operas en mí y la limpieza prometida para que yo viva en santidad contigo. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!